Hoy quiero que meditemos acerca de la necesidad que tenemos en la vida de tomar decisiones correctas, porque en función de cada decisión que tomemos, llegaremos a un destino u otro y tendremos que pagar las consecuencias de las decisiones que hayamos tomado, tanto si son buenas como si no lo son. Hay muchos aspectos y muchas áreas en nuestra vida en la que cada día llegamos a una encrucijada, en la que tenemos que tomar una decisión, tenemos que escoger un camino u otro, y lo que es necesario es que tengamos claro que no podemos tomar un camino y pretender llegar a un destino diferente al camino que hemos tomado. Por ejemplo, si yo voy por una carretera y llego a un cruce en el que me indica que si voy a la derecha me voy para Madrid y si me voy para la izquierda me voy a Sevilla, yo no puedo pretender que cogiendo la carretera de la derecha que me indica hacia Madrid, no puedo pretender llegar a Sevilla. Si yo quiero ir a Sevilla, tengo que tomar el camino de la izquierda que me indica hacia Sevilla. Es verdad que aunque me vaya para Madrid, puedo llegar a Sevilla, haciendo 400 o 500 kilómetros más. Pero esto que nos parece tan natural, luego a la hora de la verdad, muchas veces no lo tenemos en cuenta. En las diferentes encrucijadas de nuestra vida, en los diferentes momentos en los que tenemos que tomar decisiones, tomamos las decisiones que a nosotros nos parece bien y pretendemos llegar al destino que es contrario al camino que hemos tomado. Así que quiero, para poder hablar de este tema, que meditemos en lo que dijo Jesús al final del Sermón del Monte. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27 dice: A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas. A través de tu palabra tú nos muestras el camino que debemos de tomar. Y yo te pido que tú nos abras en este día los ojos del entendimiento, para que podamos darnos cuenta que debemos de tomar la decisión firme de seguir en pos de ti, de obedecerte a ti, de edificar nuestra casa sobre los principios establecidos en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú puedas tomar control de todo mi ser, que tú puedas usarte de mí como instrumento útil para hablar a tu iglesia. Oh Dios, yo reconozco mis limitaciones, reconozco mi incapacidad, reconozco mi necesidad de ti. Por eso clamo a ti y te suplico, Señor, que tú puedas tomar control de todas mis facultades, de todo mi ser, de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y puedas usarme como instrumento útil para hablar a tu iglesia. Oh Dios, por la autoridad que tú me has dado, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar todo espíritu inmundo, todo espíritu que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo, lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar libre de toda influencia del enemigo. Declaro las mentes libres de toda influencia del enemigo. Que toda venda sea quitada en el nombre de Jesús. Y que la gloria del Evangelio de Cristo pueda resplandecer en este día en las vidas de cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos encontramos ante dos personas que en un momento de su vida tuvieron que tomar una decisión. Las dos personas querían edificar una casa. Y probablemente en el momento que querían edificar la casa, el cielo estaba despejado, el sol relucía y no se veía ninguna nube. Así que uno decidió tomar el camino
camino más fácil. Uno decidió hacer las cosas lo más rápido, lo más sencillo, lo que costara menos esfuerzo, y edificó su casa sobre la arena. Porque claro, las circunstancias eran buenas. El cielo estaba despejado, nada podía hacer presagiar que un día podría llover. Y él edificó su casa sobre la arena. El otro fue más precavido. Y aunque las circunstancias eran buenas, aunque el tiempo era bueno, decidió esforzarse, decidió cavar hasta encontrar roca y edificar su vida sobre la roca. Y es aquí que con el tiempo las circunstancias cambiaron. El sol se ocultó, el cielo se cubrió de nubes y el viento comenzó a soplar, desencadenándose una gran tormenta. Y fue en este momento en el que las circunstancias cambiaron, que cada uno de ellos pagaron las consecuencias de la decisión que habían tomado tiempo atrás. En el momento que tomaron la decisión, aparentemente ninguno sufrió ninguna consecuencia adversa. Los dos obtuvieron lo mismo. Uno sin esfuerzo pudo construir su casa y vivir en su casa. El otro con mucho esfuerzo y sacrificio logró terminar su casa. Y en ese tiempo probablemente el que había terminado pronto su casa se pudo haber burlado del que estaba trabajando duro para edificar su casa, porque sin esfuerzo él había obtenido el mismo resultado. Pero resulta que las circunstancias cambian. Y llegó el día en que se desencadenó una tormenta tan grande que la casa de aquel que había edificado sobre la arena cayó, y fue grande su ruina. Mientras que el que se había esforzado en edificar su casa sobre la roca, a pesar del viento, a pesar de la tormenta, su casa permaneció en pie. Aparentemente, tiempo atrás este hombre parecía estar realizando un trabajo innecesario, pero acabó teniendo su casa en pie, donde cobijarse cuando las circunstancias cambiaron y se desató la tormenta. La explicación de esta parábola está muy clara, porque la dio el mismo Señor Jesús. Edificar la vida sobre la roca es edificar nuestra vida sobre los principios establecidos en la palabra de Dios. Edificar nuestra vida sobre la roca es vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y tomar todas las decisiones de nuestra vida teniendo en cuenta de qué es lo que Dios dice en su palabra y teniendo en cuenta de cuál es la voluntad de Dios en las vidas. Y esto lo quiero dejar muy claro porque a veces leemos la palabra de Dios y no entendemos bien lo que quiere decir. Lo que quiere decir esta parábola es que cada vez que yo tengo que tomar una decisión, debo de tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. En todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. No es solamente cuando tengo que tomar una gran decisión. En toda decisión, por pequeña que sea, debo de tomarla de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el simple hecho de cómo me voy a vestir cada día debe de ser una decisión que tome de acuerdo a la palabra de Dios, porque cada vez más la moda es contraria a la voluntad de Dios. ¿Sabéis quién fue el primer modista de la historia? No sé si sabéis quién fue el primer modista de la historia, pero yo os lo voy a decir. El primer modista de la historia fue Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, construyó la primera túnica de pieles. Y sabéis, la ropa que Dios creó o hizo para Adán y Eva, no era para que Adán y Eva estuvieran sexys, ni estuvieran monos, ni estuvieran medio enseñando su desnudez. Dios creó la ropa para tapar la desnudez. Y el objetivo de la ropa es la de tapar la desnudez, no la de que estemos sexys, monos, guapos, como lo queramos decir. Esto es un pequeño ejemplo que pongo, pero a lo largo de cada día de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Y toda decisión debe de ser tomada de acuerdo y conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Eso es lo que
significa edificar nuestra vida sobre la roca. El mensaje de hoy no es una enseñanza teológica, teórica, que alimente nuestra mente y ya está. Hoy quiero hablar, Dios, estoy hablando de algo muy práctico y vital para nuestra vida, que puede cambiar el rumbo de nuestra vida y en consecuencia puede cambiar el destino de nuestra vida. Porque estamos demasiado acostumbrados, y más en este tiempo, en el que vivimos el cristianismo casi como una religión, en vez de mantener la esencia original del cristianismo. La esencia original del cristianismo era mantener una relación con Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día venimos a la iglesia y el resto del tiempo lo vivimos como nos da la gana, sin acordarnos de Dios, sin acordarnos de la palabra de Dios, sin acordarnos de la voluntad de Dios. Pero edificar la vida sobre la roca no es venir los domingos a los cultos. Edificar nuestra vida sobre la roca, como os estoy diciendo, es tomar cada día las decisiones, por tonta que nos parezca, tomarlas siempre de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Porque aunque en este momento podamos vivir como nos dé la gana y aparentemente no pase nada, puede que llegue el día que las circunstancias cambien y según cómo hayamos edificado nuestra vida permanezca en pie o nuestra vida acabe en ruinas. Quiero que meditemos en este día acerca de 4 personas en la Biblia. 4 personas que tomaron decisiones en su vida. Ya digo que todos tenemos que tomar decisiones. Y podría haber tomado cualquier persona de las que se relatan en la Biblia como ejemplo, pero he tomado estas 4, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. En cada uno de los ejemplos que he tomado, uno tomó las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y el otro tomó decisiones dándole la espalda a Dios. Es decir, uno edificó su vida sobre la roca y el otro edificó su vida sobre la arena, y veremos cuáles fueron su final. Porque según la decisión que tomemos, cada uno acabará teniendo unas consecuencias. Esto es así. Hoy en día vivimos de verdad como si no tuviéramos que pagar consecuencias. La sociedad está viviendo de espaldas a la voluntad de Dios y se cree que no paga, que no tiene que pagar consecuencias. Pero cada vez vemos más odio en la sociedad, cada vez vemos más asesinatos en la sociedad, cada vez vemos más casos de maltrato en la sociedad, cada día vemos más casos de bullying en la sociedad, cada vez vemos más deterioro moral en la sociedad, y cada vez hay más embarazos no deseados, cada vez hay más abortos, cada vez hay más violencia, cada vez hay menos respeto hacia la autoridad, cada vez hay menos respeto hacia los padres. Y todo esto son consecuencias de las decisiones contrarias a la voluntad de Dios que la sociedad está tomando. Pero a nivel individual ocurre lo mismo. Tomemos las decisiones que tomemos, un día pagaremos las consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Y las decisiones malas no es porque, bueno, ese es nuestro destino. Las consecuencias malas nos alcanzan como consecuencia de nuestras decisiones malas. Así que ya digo que vamos a ver 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento. En cada uno de ellos, uno tomó decisiones conforme a la voluntad de Dios y el otro no. El primer ejemplo que vamos a ver en el Antiguo Testamento es el caso de Saúl. Saúl fue un hombre escogido por Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, Dios les dio como rey a Saúl. Saúl fue un hombre escogido por Dios. Y Saúl a lo largo de su vida tomó muchas decisiones, la mayoría de ellas equivocadas. Pero hubo 2 decisiones en su vida que marcaron el destino, no solamente de su vida, sino el destino de sus descendientes. Y eso es importante, que nos demos cuenta de la gravedad que podemos provocar
o de la desgracia que podemos provocar sobre nuestra descendencia. Porque las decisiones que tomamos nosotros a veces no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan también a nuestros descendientes. Vamos a leer como ejemplo en 1 Samuel, ya digo que Saúl tomó muchos ejemplos o muchas decisiones equivocadas en su vida, pero vamos a leer concretamente una. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 9. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 9. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Para situarnos, diré que Israel marchaba a la guerra contra los filisteos. Ellos sabían que las batallas las ganaban o las perdían en función de que Dios estuviera con ellos. Así que Samuel había quedado con Saúl en Gilgal y le dijo: antes de que marchéis a la guerra, ofreceremos sacrificios a Dios, ofreceremos holocaustos para que su presencia esté con nosotros y podamos vencer a nuestros enemigos. Pero llegó el día que había quedado con Saúl y Samuel no aparecía por Gilgal. Así que el pueblo empezó a tener miedo, empezó a esconderse, empezó a temblar y Saúl empezó a impacientarse. Saúl tuvo que tomar una decisión: esperar a que llegara Samuel o realizar él los sacrificios. Esta decisión podía tomarse teniendo en cuenta lo establecido por Dios en su palabra, o podía tomarse de acuerdo a las circunstancias actuales de ese momento. La palabra de Dios decía que solo, repito, solo los sacerdotes podían realizar sacrificios y holocaustos. Pero las circunstancias decían que había que ofrecer los sacrificios y holocaustos ya, sin esperar más, porque el pueblo comenzaba a desertar y los enemigos estaban ya preparados para la batalla. Así que Saúl tomó la decisión más cómoda para él, tomó la decisión más rápida y más fácil. Ignoró las enseñanzas de las Escrituras y tomó la decisión más cómoda, más rápida y más fácil, que era realizar él los holocaustos y sacrificios. Él, como era el rey, pensó que podía hacer lo que le diera la gana. Pero ocupemos la posición que ocupemos, los principios de la palabra de Dios no se pueden quebrantar, porque cuando rompemos los principios establecidos en la palabra de Dios, cuando actuamos de forma contraria a la voluntad de Dios, tenemos que pagar consecuencias. Saúl, le digo, podía escoger arriesgarse a perder la guerra pero obedecer la voluntad de Dios, o podía ofrecerle los sacrificios y marchar a la guerra. Él escogió esta segunda opción. Desatendió lo que Dios dice en su palabra, le dio la espalda a la voluntad de Dios y él ofreció los sacrificios. Hubo otro momento decisivo en la vida de Saúl. En un momento dado, Dios quiere ejecutar venganza sobre los amalecitas, porque los amalecitas habían atacado la retaguardia de Israel, a los débiles de Israel, cuando Israel salía de Egipto. Así que Dios, cuando los amalecitas atacaron la retaguardia a los débiles de Israel,
Israel cuando Israel salía de Egipto, dijo: nunca habrá paz entre mi pueblo y los amalecitas, y llegará el día que yo ejecutaré mi venganza sobre los amalecitas. Así que llegó este momento en que Dios iba a ejecutar su venganza sobre los amalecitas, y le da la orden concreta, estricta y clara a David: ve a la guerra contra los amalecitas y mata todo ser viviente de los amalecitas, tanto de hombres, de personas como de animales. No puede quedar nada vivo en tierra de Amalek. Pero Saúl fue a la guerra, derrotó a los amalecitas, pero el pueblo quiso quedarse con lo más gordo y lo más hermoso del ganado, y además perdonaron la vida del rey amalecita. En este momento Saúl estaba de nuevo ante la encrucijada de tener que tomar una decisión importante en su vida: obedecer lo que Dios había dicho o ceder a las presiones del pueblo. Podía escoger obedecer la orden de Dios o dejarse llevar por las circunstancias y no contrariar al pueblo que había perdonado la vida del rey y de lo mejor del ganado. Y una vez más, Saúl tomó la decisión más cómoda, más fácil y más sencilla de no enfrentarse al pueblo y permitirle que perdonaran la vida del rey y lo mejor del ganado amalecita. En estos dos momentos de la vida de Saúl, las consecuencias de sus decisiones equivocadas no se hicieron notar. Él siguió siendo el rey de Israel. Él siguió gobernando Israel. Él siguió viviendo en el palacio. Aparentemente no había pasado nada. Pero pasados los años, Saúl murió en la batalla. Murió en la guerra contra los filisteos. Y no solamente murió él, murieron todos sus hijos. Y la dinastía de Saúl llegó a perderse en el tiempo. Vemos como las consecuencias fueron muy graves y no le afectaron solo a él, sino que afectaron a toda su descendencia. Sin embargo, el segundo personaje del que quiero hablar del Antiguo Testamento fue su sucesor, David. David actuó siempre de forma totalmente opuesta a cómo había actuado Saúl. David, a diferencia de Saúl, siempre tuvo en cuenta lo establecido en la palabra de Dios, siempre tomó en cuenta la voluntad de Dios, siempre tomó las decisiones de acuerdo a lo que Dios quería que él hiciera. Y como ejemplo vamos a leer en 1 Samuel capítulo 30, versículos 3 al 8. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 3 al 8. Llegó pues David con los suyos a la ciudad, y se encontró que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Gedecita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová, su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Para ponernos en situación, David y sus hombres habían salido a la guerra. Y mientras ellos estaban guerreando, vino una banda de amalecitas y atacaron la ciudad donde ellos vivían y se llevaron cautivas a sus mujeres y a sus hijos y sus hijas. Cuando regresan de la guerra,
David y sus hombres se encuentran con el panorama que la ciudad donde vivían estaba en llamas y todas sus mujeres y sus hijos habían sido secuestrados. Así que el pueblo pilla un rebote contra David y hablan de apedrearlo. En esta situación tan complicada, David tiene que tomar una decisión. Y lo que quiero que nos demos cuenta es que David dice que halló fortaleza en Jehová. No buscó el consuelo de los hombres, no buscó el agradar a los hombres, no buscó lo más cómodo y lo más fácil y lo más rápido para él. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Y lo más lógico, lo que hubiéramos hecho quizás el 90% de nosotros, es haber salido rápidamente a ver si alcanzábamos a aquellos que habían hecho eso. Porque claro, cuanto más tiempo pasara, más difícil sería de alcanzarlos. Sin embargo, David, en esta situación, tomó la decisión más complicada, y era no tener prisa. E hizo llamar al sacerdote y buscó a Dios para seguir la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. No le importaba que el pueblo estaba queriendo apedrearlo. Lo que a él le importaba era qué opinaba Dios en esa decisión que él tenía que llevar. Y eso a pesar, como digo, de que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería de alcanzar a los que habían hecho esto. Sin embargo, David no se dejó llevar por las circunstancias, ni tomó la decisión más fácil y cómoda. David se tomó todo el tiempo que necesitó para buscar a Dios y conocer la voluntad de Dios para obedecerle. Es verdad que al final tomó la decisión de perseguir a los que habían hecho eso, pero la decisión no la tomó ni por las circunstancias, ni por las presiones del pueblo, ni porque a él le pareciera la mejor opción. David tomó la decisión de perseguir a los que habían atacado la ciudad porque Dios se lo dijo que tenía que hacer eso. David no tomó una decisión precipitada ni sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. David se tomó todo el tiempo necesario para conocer la voluntad de Dios, para poder oír la voz de Dios y poder obedecer lo que Dios quería que él hiciera. Las circunstancias indicaban que lo mejor era salir en busca de quien había atacado la ciudad lo antes posible. Sin embargo, a David no le importó poner en riesgo su vida, porque el pueblo quería apedrearlo. A David lo único que le importaba era edificar su vida sobre la roca. Es decir, lo único que le importaba era tomar sus decisiones de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. David tomaba sus decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro ejemplo importante en la vida de David fueron las dos oportunidades que él tuvo de matar a Saúl. Resulta que, por lo que hemos visto antes, Dios desecha al rey Saúl y le dice que él ya no será rey sobre Israel. Y Dios envía a Samuel para que unja por rey de Israel a David cuando era un simple pastor de ovejas. Pero como digo antes, las circunstancias del rey Saúl no cambiaron enseguida. Él siguió siendo el rey. Y a pesar de que David también había sido ungido por Dios como rey, David siguió viviendo durante un tiempo al servicio de Saúl, y luego a Saúl se le cruzaron los cables y decidió matar a David. Así que David tuvo que, a pesar de haber sido ungido como rey, tuvo que huir de Saúl sin ningún motivo. Él jamás traicionó a Saúl. Sin embargo, Saúl en varias ocasiones lo intentó matar. Así que estando huyendo de Saúl, se esconde en una cueva. Y resulta que el rey Saúl tiene ganas de hacer sus necesidades. Y pasaba por allí. Y se mete en la cueva donde estaba David para hacer sus necesidades. Y cuando sale, acampan delante de la cueva. Y todos se quedan dormidos. El rey Saúl se queda dormido. Los guardias del rey se quedan dormidos. El ejército de Israel se queda dormido. Y entonces David llega a donde está el rey y le corta el borde del manto
para que Saúl supiera que él podía haberlo matado si hubiera querido. Y sus propios soldados, los propios de la guardia de David, los propios compañeros de batallas de David le dijeron a David: mátalo, porque tú también has sido ungido como Dios, rey de Israel. Mátalo, porque esta es la oportunidad que Dios te está dando de que se cumpla su voluntad, de que tú seas rey de Israel. Pero David no tomó una decisión precipitada. David no se dejó llevar por las apariencias que las circunstancias producían, porque las apariencias eran que Dios había puesto a Saúl al alcance de la mano de David para que David lo matara. David no se dejó llevar por las voces de sus hombres que le estaban incitando para que lo mataran y así se cumpliera la voluntad de Dios de que David fuera el rey en Israel. Para David lo más sencillo hubiera sido matar a Saúl y erigirse en rey de Israel, porque él había sido ungido también como rey. Pero él no tomó la decisión más rápida y se dejó llevar por las circunstancias. David tomó la decisión más complicada, que era la de obedecer los principios establecidos en la palabra de Dios, que dice que no se debe de levantar la mano contra el ungido de Dios, aunque el ungido de Dios haya desobedecido a Dios. Y Saúl había sido ungido por Dios. Así que David, en contra de lo que supongo que él desearía en lo profundo de su corazón, no ya por desear ser rey, sino simplemente por tener tranquilidad, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo sin motivo. A pesar de que lo más sencillo, lo más fácil para David hubiera sido matar a Saúl, él tomó la decisión de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios y no levantó su mano contra el ungido de Dios. Y las consecuencias de estas decisiones que él tomó en su vida de obedecer la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos, por encima de su comodidad, por encima de su familia, por encima de cualquier otra cosa, el tomar siempre las decisiones conforme a la voluntad de Dios, trajeron las consecuencias de que cuando se levantaron tormentas en su vida, porque se levantaron tormentas graves, serias y grandes en su vida nunca se derrumbó. Es verdad que a veces se tambalearon, pero su vida nunca se derrumbó. Y él murió en buena vejez, y su hijo le sucedió en el trono. Y su dinastía sigue permaneciendo hoy en día firme en el trono, porque no olvidemos que Jesús es hijo de David. Jesús es un descendiente de David y él reina por toda la eternidad. Es decir, vemos las consecuencias tan diferentes que tuvieron los dos reyes. Saúl decidió tomar las decisiones siempre más cómodas, más rápidas, más sencillas, y acabó muerto a manos de sus enemigos y su dinastía borrada del mapa. Sin embargo, David decidió obedecer a Dios a pesar de que eso implicara poner en riesgo su vida, y acabó muriendo de viejo, viendo a su hijo sentarse en el trono y teniendo su dinastía aún 31 siglos después vigente, porque la dinastía de David permanecerá para siempre. El ejemplo de las dos personas que he tomado del Nuevo Testamento las vamos a ver superficialmente, porque pues no quiero alargarme demasiado, y porque son dos personas muy conocidas. La primera persona que quiero citar es Judas. A que todos sabemos quién fue Judas. Judas es una persona muy conocida. Pero sin embargo, Judas fue escogido directamente por Jesús como los demás discípulos. Judas convivió con Jesús como los demás discípulos. Judas escuchó las mismas enseñanzas y vio los mismos milagros que los demás. Pero sabéis, además Judas, en alguna ocasión, y esto a veces pasa desapercibido, ocupó un lugar de honor entre los discípulos. Él tuvo cierto privilegio entre los discípulos. Porque, por ejemplo,
Él era el tesorero del fondo común que tenían los discípulos. Jesús había llamado a unos cuantos hombres que tenían familia, eran hombres casados y con hijos, y les hizo dejar de trabajar para que le siguieran y predicaran el Evangelio. Así que Jesús tenía una bolsa, un fondo común que recibía ofrendas. Nos dice en alguna ocasión que las mujeres nobles, muchas de ellas daban ofrendas para Jesús. Y quien administraba este dinero era Judas. Él era el que tenía la bolsa. Y aparte también podemos ver que él ocupó un lugar de honor en la celebración de la Santa Cena o de la celebración de la Pascua. En la época de Jesús, la gente no se sentaba alrededor de una mesa como nos sentamos hoy en día. Las mesas eran alargadas. La persona más importante se sentaba en el centro de la mesa. Luego a sus lados las personas más allegadas a él o de más honor se sentaban a su lado, y así poco a poco se iban sentando las personas, alejándose de él. Y bueno, no sentados, realmente estaban recostados, pero bueno, se iban sentando. Pues quien estaba al lado de Jesús en un lado estaba Juan, el discípulo amado, y en el otro lado estaba Judas. Él ocupó un lugar de honor. Pero a pesar de las responsabilidades que él tuvo, a pesar de ese lugar de honor entre los discípulos, Judas nunca edificó su vida sobre la roca, sino que a lo largo de los 3 años que convivió con Jesús, siempre tomó decisiones en función de las circunstancias o en función de lo que resultaba más cómodo, más rápido y más sencillo. Judas, a pesar de todo lo dicho, nunca se preocupó de poner en práctica lo que había aprendido a lo largo de toda su vida. Así que cuando en su vida se levantó la tormenta, como él había edificado su vida sobre la arena, su vida se desmoronó como un castillo de naipes y acabó en una total y completa ruina, ya que acabó suicidándose. La segunda persona de la que quiero hablar del Nuevo Testamento es el apóstol Pedro. Y quiero hablar del apóstol Pedro porque vivió circunstancias muy parecidas a las de Judas. Incluso sufrió una tormenta muy parecida a la de Judas. Pedro también, como Judas y como los demás discípulos, había sido elegido por Jesús. También, al igual que Judas y que los demás discípulos, convivió con Jesús 3 años y escuchó las mismas enseñanzas y vio los mismos milagros que había visto Judas y que habían visto los demás discípulos. Pero a diferencia de Judas, Pedro sí edificó su vida sobre la roca y puso en práctica las enseñanzas que había recibido de Jesús. Él edificó su vida sobre la roca. Y cuando se levantó la tormenta en su vida y negó a Jesús, su vida, aunque se tambaleó y parecía que iba a acabar en ruinas, como había edificado su vida sobre la roca, su vida se mantuvo en pie y fue restaurada. Espero que estos 4 ejemplos que hemos visto en este día nos sirvan de ejemplo para que todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y no me refiero solo a las grandes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, sino a todas las pequeñas decisiones que cada día tenemos que tomar, nos sirvan para edificar nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena. Es decir, que cada decisión que tomemos, no la tomemos en función de las circunstancias del momento, no la tomemos en función de lo que dirán los demás, de lo que a nosotros nos parezca mejor. Porque dice la palabra de Dios que no te apoyes en tu propia prudencia. A veces las decisiones que a nosotros nos parecen mejor pueden ser las decisiones equivocadas. El sabio Salomón dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte.
Cada decisión que tomamos en nuestra vida por las mañanas al levantarnos y a lo largo de toda nuestra vida, cada decisión que tomamos en nuestra vida debemos de tomarla pensando si esa es la voluntad de Dios, pensando si estamos obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque es en ese diario vivir que estamos edificando nuestra vida sobre la roca o sobre la arena. No se trata solo de una decisión que tomamos en un momento determinado de nuestra vida. Se trata de las pequeñas decisiones que cada día debemos de tomar en nuestra vida, que en función de las decisiones que tomemos cada día, estaremos edificando sobre la roca o sobre la arena. Y cuando se levanten las tormentas de nuestra vida, en función de dónde hayamos edificado, nuestra vida permanecerá firme o nuestra vida acabará en ruinas. Y si nuestra vida acaba en ruinas, después no nos sorprendamos de ¿por qué tengo que vivir esta circunstancia? Porque son la consecuencia de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Y quizás una decisión no te acarree directamente ninguna mala consecuencia, pero como dice el dicho, todo ladrillo hace pared. Cada decisión pequeña va edificando una pared, o en la arena, o en la roca. Y dependiendo de dónde pongamos el ladrillo, nuestra casa acabará edificada en la roca, o acabará edificada sobre la arena. Y todos pasaremos por tormentas en la vida, porque no hay nadie que pase por este mundo que se vea libre de tormentas. Todos pasamos por tormentas en nuestra vida. Y si hemos edificado nuestra vida sobre la roca, nuestra vida, aunque se tambalee por las circunstancias, por las tormentas, permanecerá en pie. Pero si edificamos sobre la arena, la tormenta derribará nuestra casa. Y luego vendrán las lamentaciones, luego vendrán los llantos. Y es verdad que mientras estemos vivos, Dios nos da la oportunidad de volver a reedificar nuestra vida. Pero hay veces que las tormentas pueden llegar a matarnos y entonces ya será demasiado tarde. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a edificar nuestra vida sobre la roca, tomando cada día las decisiones que tengamos que tomar de acuerdo a su voluntad y a lo establecido en su palabra, porque eso nos llevará a la victoria y nos llevará también a que nuestra vida y nuestra fe permanezcan en pie a pesar de todas las tormentas que se puedan levantar en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Y quiero seguir haciendo el llamado para todos aquellos que queráis tomar la decisión de seguir a Jesús, de poner vuestra vida sobre la roca. Os invito a que mientras yo estoy orando, despidiendo el culto, podáis acercaros y enseñar de que tomáis la decisión de seguir a Jesús. Y luego oraremos por vosotros. Ya sabéis que a mí no me gusta insistir porque esto es un trato personal entre Dios y tú. Puedes hacer oídos sordos a la voz de Dios o puedes abrirle la puerta de tu corazón. Es algo que tú solo puedes tomar esa decisión. Así que yo voy a orar para despedir el culto y si quieres entregarle tu vida a Jesús, te invito a que pases aquí delante. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra, gracias por haberte revelado en tu palabra, gracias por habernos mostrado el camino por el que tú quieres que caminemos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu diestra nos ha sostenido. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes cada día a tomar las decisiones conforme a tu voluntad. Ayúdanos cada día, Señor, a no dejarnos guiar por las circunstancias, por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por nuestra voluntad, sino que nos dejemos guiar única y exclusivamente por aquello que sabemos que es tu voluntad, por aquello que te glorifica a ti, por aquello que está escrito en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú grabes tu palabra en nuestros corazones para que vivamos conforme a tu palabra y vivamos, Señor, conforme a tu voluntad, para que cuando se levanten las tormentas en nuestra vida, nuestras vidas permanezcan en pie y nuestra fe siga firme hasta el final, Señor, para que cuando llegue el final de nuestros días podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Oh Dios, que podamos acabar nuestra carrera guardando la fe,
que podamos acabar nuestra vida guardando la fe. Oh Dios, yo te pido que nos ayudes a no tener oídos sordos a tu voluntad, sino a obedecerte. Y yo te pido, Espíritu Santo, en este momento que traigas convicción de pecado y arrepentimiento, que aquellos que aún no te han entregado sus corazones, tú les puedas hablar para que tomen la decisión de abrirte la puerta de su corazón y puedan tomar la mejor decisión de sus vidas, pero que no sea una decisión puntual y ya está, sino que sea el inicio de una nueva vida en la que tú seas Señor, tú seas Rey, tú seas el que gobierne sus vidas y el que dirija las decisiones que tengan que tomar cada día. Oh Dios, yo te pido que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que seamos conscientes de tu presencia en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Oh Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos guarde y nos proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.